Hola mis queridas amigas, mis queridos amigos del Wayuu, del crochet en general. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Wayuu y más cositas. Soy Mari Carmen y en esta ocasión vamos a hacer un tutorial dirigido a personas que quieren aprender a hacer el tejido Wayuu, y vamos a empezar por una pequeña teoría. Ya algunos de vosotros ya suscritos al canal ya me habéis dicho: es que vas muy rápido, es que no te pillo, es que me cuesta un poco. Bueno, para aquellos que todavía no tienen mucha experiencia o mucha práctica en este tema, vamos a comenzar desde 000. Es decir, para empezar, vamos a ver algo de la teoría. El Wayuu se teje en espiral, es decir, cada vuelta que hacemos no cerramos la vuelta, sino que seguimos en espiral, una vuelta tras otra. También otra característica es que no cogemos el punto completo, sino que vamos cogiendo solo la mitad del punto, es decir, la espiguita que forma, pues cogemos solo la mitad. Vamos a verlo un poquito mejor. Cuando estamos tejiendo, en cada punto que hacemos se nos queda una espiguita aquí, que es el dibujito que hace el punto. En el Wayuu cogemos solo esta mitad de atrás para tejer. Vamos a retroceder un poquito para aquellos que apenas están empezando, quieren aprender, no saben cómo ni cómo empezar. Bueno, el crochet en parte, básicamente, es un tejido muy fácil para iniciar. Luego, por supuesto, tiene sus complicaciones, porque luego depende del trabajo que queramos hacer, pues implica más o menos dificultad. El hilo, bueno, en esta ocasión yo voy a usar un hilo gordito, es un poco rústico, es un algodón y una aguja del número 2. Las agujas tienen aquí esta parte plana o la utilizamos para cogerlo de aquí, y lo cogemos como si fuera un lápiz con estos dos dedos, y el dedo corazón, es el que nos ayuda un poco a guiar el hilo o a sostener la hebra. Con la otra mano es como cogemos el hilo y tensamos. El inicio siempre es una cadeneta. Yo la hago así, pero también la podemos hacer de este otro modo. Por encima del dedo envolvemos y aquí cogemos este hilo y ajustamos, y ya tenemos el comienzo. Como más fácil resulte. También la forma de coger la aguja depende de la persona, depende de... hay quien la coge tal que así y va tejiendo así. Es como más cómodo les quede. Voy a repetir este paso. Cogemos el cabito, envolvemos el dedo, cuando ya hace el cruce, enganchamos la hebrita por debajo, tiramos
y deslizamos. Ahí tenemos nuestro primer punto. No es en verdad un punto, es el inicio. Ahora, con esta mano podemos coger este hilo aquí para crear tensión. Hay quien lo coge aquí y crea la tensión aquí. Yo voy a mostrar en la forma en que yo lo hago. Envuelvo mi dedo pequeño en el hilo para crear un poquito de tensión. Ahora con estos dedos sujeto la hebra, paso la hebra por encima de este dedo, que al mismo tiempo voy sujetando el tejido. Engancho la hebra de este modo y la paso a través de este primer nudito que hemos hecho. Cuando la aguja es más fina que el hilo, como está siendo este caso, se dan cuenta de que me cuesta un poquito. Bueno, podemos escoger una aguja más gruesa. Si vemos que se nos dificulta. Pero si vamos a enfocar esto al tejido wayú, es conveniente utilizar una aguja más fina de lo recomendado para el hilo que usemos para que el punto quede bien tupido. Esto que estoy haciendo se llama cadeneta. Cuando aprendemos a hacer crochet, pues digamos que esto es el inicio. Aprendemos a hacer cadeneta. Esta cadeneta nos puede luego servir de base para otros trabajos que hagamos. Luego está el punto bajo que consiste en simplemente coger hebra y cerrar punto. Pinchamos en la cadeneta, cogemos hebra, cerramos punto. Son, digamos, dos pasos. Uno, así, pinchando en la cadeneta, coges la hebra y cuando ya tienes las dos hebritas aquí, ahí vuelves a enganchar el hilo y cierras, quedándote con uno solo. Ese sería el punto bajo. Luego en el crochet hay otros muchos puntos. Está el punto deslizado, está el punto alto, el punto medio alto. Pero nosotros vamos de momento y aquí ahora, vamos a trabajar simplemente en punto bajo, que es el punto que hacemos en wayú. Normalmente, cuando estamos tejiendo el crochet, voy a llegar hasta el final de estas cadenetas para que veamos una cosita. Si ven lo que tenemos aquí, aquí tenemos estas espiguitas que nos ha ido haciendo el punto cuando trabajamos. Normalmente cuando estamos haciendo otro trabajo, cogeríamos las dos espiguitas, es decir, el punto entero. Enganchamos, tenemos las dos orejitas, ahora las cerramos en una sola. Volveríamos a coger el punto entero, es decir, la espiguita completa. Y así trabajaríamos todos los puntos, cogiendo el punto entero. Pero en el wayú no cogemos el punto entero,
sino que de la espiguita cogemos solo la de atrás, la mitad del punto. Aquí, y ahora en el siguiente cogeríamos también la mitad. Uy, que se me ha caído aquí mi representante. Y así haríamos nuestros puntos, cogiendo solo la mitad de la espiguita. Aquí tenemos la espiguita, pues cogeríamos solo la mitad. ¿Vale? Esta es la parte práctica. Yo no estoy haciendo un círculo, lo que estoy haciendo aquí una pequeña muestra de los puntos y cómo nosotros trabajamos. La teoría. Pues trabajamos en círculo y en espiral. No cerramos vueltas, sino que vamos una vuelta tras otra. Comenzaríamos con un anillo mágico, que ya os muestro también cómo hacer el anillo mágico. Y el anillo mágico después le tejeríamos o 6 puntos o 8 puntos o 10 puntos. Yo suelo trabajar con 8 puntos, porque es un número intermedio, pero cualquiera de los dos nos puede valer también, dependiendo un poco de la cantidad de puntos que queramos o necesitemos tener al final de haber tejido la base de la mochila. Esta es la base o el plato, que también se le llama. Entonces, dependiendo del dibujo, del diseño, de lo que queramos hacer, pues necesitaremos una cantidad de puntos u otra. También del tamaño que pretendamos tener en la mochila, pues si más pequeña o más grande. Cuando comenzamos con 8 puntos, hacemos 8 puntos, bueno, con 8, con 6 o con 10, comenzamos nuestro anillo mágico con la cantidad de puntos que hayamos escogido. Y luego, en cada vuelta, vamos a ir haciendo la misma cantidad de aumentos que el número de puntos que hicimos en un principio. Es decir, si yo he comenzado con un anillo mágico de 6 puntos, la siguiente vuelta yo voy a hacer todo aumentos, con lo cual voy a tener 12 puntos. En la siguiente vuelta voy a aumentar otros 6 puntos, pero no donde a mí me parezca, no, sino que vamos a llevar una simetría para que el círculo salga regular y con una forma correcta. Eso se aplica en todos los inicios, ya sea de 6, de 8 o de 10. Para eso tenemos que llevar unas cuentas y saber dónde comienza la vuelta, saber cuántos puntos tenemos que hacer, en qué momento tenemos que poner el aumento para que nos salga completamente simétrico y regular, todo igual por todos lados. Pues como ya os digo, yo suelo trabajar normalmente con un anillo mágico de 8 puntos. Por lo tanto, yo tendría 8 segmentos en mi círculo. Si yo comienzo con 8 puntos aquí, la primera vuelta
que hago después del anillo mágico, voy a hacer otros 8 aumentos, es decir, en cada punto voy a hacer un doble punto, con lo cual al final yo voy a tener 16 puntos. Anillo mágico de 8, hago todo aumentos y acabo teniendo 16 puntos. La siguiente vuelta, el círculo se va ampliando, ¿verdad? El círculo se va abriendo, se va haciendo cada vez más amplio. Por lo tanto, nosotros tenemos que ponerle más puntos, pero no en cualquier sitio, no. Porque entonces esto no va a quedar redondo, no va a quedar circular, lo que va a quedar es mal. Porque si ponemos todos los aumentos por un lado o donde a nosotros nos parezca o tal, puede ser que por un lado esto se nos encoja y por otro lado se nos haga un volantillo. Y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que quede plano. Plano para crear una base de la mochila. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es llevar una pauta simétrica. Una vez tenemos los 16 puntos, haríamos un punto, un aumento, y esto lo repetiríamos 8 veces. Al final tenemos 24 porque 16 más 8 puntos que aumentamos, tenemos 24 puntos. En cada uno de estos segmentos vamos a crear 3 puntos. En el anillo mágico era un punto, ¿verdad? Al hacer los aumentos, todos aumentos, ya teníamos 2 puntos en cada segmento. Pues ahora vamos a tener 3 puntos porque vamos a hacer un punto y un aumento, con lo cual en cada segmento vamos a tener 3 puntos. 3 puntos que multiplicados por 8 son los 24 que vamos a tener al final. Este dibujito va a ser imaginario porque claro, en nuestro círculo no se ven esas líneas de momento no se ven. A medida que vamos tejiendo, sí va dejando una huella que nos va marcando este mismo dibujito, pero ahora aquí no lo estamos viendo porque son muy pocas las vueltas, pero ahora lo vamos a ver en la base de un bolso que voy a mirar a ver si podemos distinguirlo, y vamos a ver este mismo dibujito cómo se nos va quedando marcado en el tejido. La siguiente vuelta haríamos 2 puntos y un aumento, con lo cual en cada segmento vamos a tener 4 puntos. Si ven como cada segmento va aumentando, pues son 4 puntos aquí, 4, pero de forma regular y simétrica para que nuestro círculo salga perfecto. Entonces eso es una pauta que hemos de llevar. 2 puntos, un aumento. La siguiente haríamos 3 puntos, un aumento. La siguiente 4. Y así hasta llegar a la cantidad de puntos que nosotros fijemos o el patrón nos indique. El patrón no el jefe, me refiero al patrón del dibujo. A la plantilla, que también le llamas algunos en algunos sitios. Pues dependiendo del dibujo que nos marque la plantilla o patrón, pues así tejeremos una cantidad de vueltas hasta alcanzar el número de puntos que vamos a necesitar. Aquí en esta base podemos ver perfectamente
los 8 segmentos que forman nuestro círculo. Como hemos cambiado de color, pues lo podemos ver con más claridad. Y es lo que os quería mostrar y os estaba diciendo antes. En esta vuelta hacemos el aumento y ya nos quedamos con 3 puntos en cada segmento. La siguiente vuelta tendremos 4 puntos en cada segmento. Y así vamos, todos los segmentos van teniendo 4 puntos. De esta forma, el círculo va quedando perfectamente redondo con todos los aumentos que corresponden de forma simétrica. Veremos más cositas, más consejos, más orientación, más teoría, más práctica. Pero por hoy, si os parece, lo vamos a dejar aquí. En esta primera parte, espero que sea de ayuda y continuamos en la segunda parte para ver más cositas. Un abrazo, espero que esto os resulte útil, os ayude y con mucho gusto nos vemos en la parte 2. Un saludo, cuídense, chao.